Buenas tardes, señores alumnos. Me confirman el retorno. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha bien, doctor. Ya, excelente. Entonces vamos a empezar con los dos últimos temas que corresponden a la segunda parcial. El primer tema son los beta bloqueadores. Como habíamos mencionado en las clases previas, ¿no? Nosotros la- tenemos las catecolaminas, en este caso la noradrenalina, que va a estimular los receptores adrenérgicos. Y los receptores adrenérgicos podríamos estimular de diferentes tipos, ¿no? Ellos eh, podrían ser de acceso directo, de estimulación directa, podrían ser de estimulación ah, mixta y indirecta, ¿no? Como ven en el área positiva, habíamos dicho que existen los selectivos, eh, los no selectivos, ¿no? Los de acción mixta, ya estamos incluyendo la dopamina, y los de acción indirecta, que van a usar otros mediadores para elevar el nivel de catecolaminas mm, en las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, nosotros también podemos, así como podemos hacer agonismo adrenérgico, también podemos hacer antagonismo y también podemos hacer bloqueo adrenérgico. Entonces, uno de los más conocidos, uno de los más usados en el mundo son los beta bloqueadores, ¿no? Entonces, si recordamos, la acción alfa, alfa 1, básicamente es vasoconstrictor, alfa 2, vasodilatador, beta 1 es broncodilatador, perdón, taquicárdico, estimulante cardíaco, y el beta 2 es broncodilatador. Entonces, nosotros vamos a usar los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores para, como su nombre indica, bloquear los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Por lo tanto, vamos a tener un efecto. Y ese efecto, ¿no? A nivel beta 1 es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la conducción auriculoventricular principalmente. Y a nivel beta va a ser, ¿no? Producir la broncoconstricción. Broncoconstricción. Y a nivel beta 3 disminuir la termogénesis y reducir la conductividad cardíaca. Entonces, si nosotros vamos a usar el término como selectivo y no selectivo. Aquellos que se van a denominar selectivos únicamente van a actuar a nivel beta 1, pero aquellos que se van a denominar no selectivos van a actuar a nivel beta 2 y beta 3. Entonces, considerando eso, tenemos a los antagonistas de receptores enérgicos, ¿no? Tenemos antagonistas alfa, tenemos antagonistas beta. Los antagonistas alfa, ¿no? También pueden ser no selectivos, pueden ser selectivos por alfa 1 o alfa 2, pero a nivel beta también vamos a tener los no selectivos, en este caso de primera y tercera generación, y selectivos de segunda y tercera generación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar, esa es la acción que vamos a realizar cuando usemos beta bloqueador, ¿no? Analizar los efectos beta. Si son no selectivos, inhibirán los tres receptores beta, pero si son selectivos, únicamente actuarán sobre los receptores beta, beta 1, ¿no? Beta 1. Entonces, ¿quiénes son los fármacos como antagonistas o bloqueadores de primera generación? El gol estándar, el fármaco
que va a representar a este grupo de beta bloqueadores es el propanolol. Propanolol es el más importante beta bloqueador no selectivo beta 1 de primera generación. Luego tendremos al timolol, que es el más potente. Tendremos al pindolol, al nadolol, etcétera, etcétera. Dentro de lo que son los beta bloqueadores de segunda generación, vamos a tener al representante de este grupo, que es el atenolol. Pero dentro de este grupo también están otros beta bloqueadores que son muy importantes, como el bisoprolol, el acetobutolol, el esmolol, ¿no? Que son muy importantes. El bisoprolol especialmente. Vamos a ver por qué en las siguientes diapositivas. Los no selectivos de tercera generación, tenemos el más importante, el alalol, pero también tenemos otro que es muy importante, el lidol. Estos beta bloqueadores de tercera generación no selectivos son fármacos muy usados en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque además de tener acción sobre los receptores beta, también van a tener una acción alfa 1 bloqueante. Es decir, que su acción antihipertensiva va a ser por dos vías. La primera vía es que va a disminuir, ¿no? La estimulación beta, es decir, va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a disminuir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero también va a tener una acción alfa 1 bloqueante, que significa que va a producir vasodilatación. O sea, entonces son los únicos beta bloqueadores que podríamos decir que tienen doble efecto antihipertensivo. Bloquean los receptores A1 y a su vez bloquean los receptores beta, pero de forma no selectiva, no selectiva, no se olviden eso. Por eso estos fármacos son los fármacos de elección en el tratamiento de la crisis hipertensiva. ¿Cuál fármaco? Especialmente el abetalol. Finalmente tenemos los fármacos de tercera generación selectivos B1, que son el celiprolol, nebivolol, betaoxolol, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente, que todos estos fármacos beta bloqueadores, todos estos fármacos potencialmente pueden producir broncoconstricción, ¿no es cierto? Potencialmente todos estos van a producir broncoconstricción. Es decir, los de primera generación son los que más van a producir broncoconstricción, seguido por los de tercera generación no selectivos. Pero pero los de segunda generación pueden producir broncoconstricción a grandes dosis. Debería que le digas hace rato.
¿Me escucha, no? ¿Aló? Doctor, ahora sí se le escucha, doctor.
Y ahí está, se ve la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, sí se ve, doctor. Ya, bueno, les decía que tenemos acá algunos fármacos que son beta bloqueadores y que son representantes, ¿no? Para diversas entidades nosológicas, ¿no? Entre ellas la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y otras enfermedades, migraña, hiperplasia prostática, hipertensión, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, aquellos fármacos preferidos en el manejo de la hipertensión, por ejemplo, son el atenolol, el bisoprolol, el nebivolol y otros, ¿no? En el manejo de la migraña y la hipertensión son el propanolol principalmente, y hemos dicho que existe, ¿no? Este grupo, que son el carvedilol y el abetalol, los representantes, que son bloqueadores alfa 1, ¿no? Con acción también beta 1, ¿no? Esos son los preferidos en el manejo de las crisis hipertensivas, ¿no? Estos dos fármacos. Entonces, eh, nosotros vamos a tener pues un montón de beta bloqueadores, ¿no? Pero los que deben saber ustedes, por lo menos, es lo que presentábamos al inicio, ¿no? De la clasificación según la generación que tienen los beta bloqueadores, de primera, segunda y tercera generación, tanto aquellos que son selectivos y no selectivos, ¿no? Muy bien, no vamos a redundar, ¿no? Agonistas no selectivos de primera generación, acuérdense, en representantes propanolol. El más potente es el timolol. ¿Por qué decimos el más potente? Porque este fármaco no, bueno, actualmente ya no se debe usar por vía oral. Debe ser usado únicamente a través, ¿no? de la eh, conjuntiva para el tratamiento del glaucoma, ¿no? Pero es tan potente este fármaco que aún a esas dosis aplicadas en el ojo puede producir, ¿no? Una disminución de la frecuencia cardíaca muy alta, ¿no? Antagonistas no selectivos. En eso también está el labetalol, que es de tercera generación y que es la droga indicada en el tratamiento, en el manejo, ¿no? de la crisis hipertensiva. En cambio, tenemos los agonistas selectivos, como el atenolol, que es el representante del grupo de la segunda generación, el acetobutolol, pero acá también vamos a tener el nebivolol, acuérdense, el bisoprolol, el celiprolol, ¿no? Que son beta 1, ¿no? Entonces, acuérdense que estos fármacos, principalmente el nebivolol y el celiprolol, además de ser beta 1 bloqueantes, también van a tener una acción alfa 1 bloqueante, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a producir vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, el propanolol hemos dicho que es el representante de los de primera generación, ¿no? No es selectivo. Por lo tanto, va a actuar sobre los receptores beta 1, beta 2. El atenolol es de segunda generación, es el representante de esa segunda generación, y siendo los más importantes de esos de segunda generación, hemos dicho el bisoprolol y el atenolol, ¿no? Estos van a ser selectivos por el receptor beta 1, pero esa selectividad no es absoluta, hemos dicho, que lo va a ir perdiendo a medida que se eleva la dosis. Entonces, ¿de qué depende la selectividad de los de segunda generación? De la dosis. Y finalmente los de tercera generación pueden ser selectivos o no selectivos. Entonces, los selectivos, ya hemos dicho que son seguros para darlos en asma, pero los de tercera generación no selectivos tienen una ventaja de que van a producir además vasodilatación, ¿no? Por su efecto alfa 1. Entonces, hablamos de tres conceptos entonces con los beta bloqueadores. Uno es la selectividad o la cardioselectividad. ¿Cuándo decimos que es selectivo? Cuando actúan sobre los receptores
tiene predilección por los receptores beta 1, ¿no? Entonces, un fármaco beta bloqueador es selectivo porque actúa sobre los receptores beta 1, ¿no es cierto? Actividad simpático-mimética intrínseca significa que el fármaco, hay un grupo de fármacos que pueden tener acción únicamente durante el ejercicio. Es decir, en reposo no tiene acción, pero cuando el paciente intensifica y eleva su frecuencia cardíaca, ahí es donde van a tener el efecto beta bloqueante. Y finalmente la actividad bloqueante alfa-adrenérgica, ¿no? Estos fármacos son ideales para el tratamiento de la hipertensión y ahí estaría el carvedilol y el labetalol, ¿no? Entonces, estos fármacos, ¿qué significa actividad bloqueante alfa? Que además de ser beta 1 bloqueantes o beta bloqueadores, también van a bloquear los receptores alfa, produciendo vasodilatación. Entonces, la cardioselectividad se refiere a la selectividad por los receptores beta 1, su principal afinidad por los receptores beta 1, ¿cierto? La actividad simpático-mimética intrínseca se refiere, ¿no? A que hemos dicho, a que en reposo no tienen acción, pero cuando el paciente empieza a elevar su frecuencia cardíaca, como es durante el ejercicio, ahí se va a manifestar la acción beta. Este es ideal, ¿no? Es ideal para el manejo de pacientes, ¿no? Que tienen tendencia, por ejemplo, a la bradicardia, ¿no? ¿Cuáles son esos fármacos? Está el celiprolol, el oxprenolol, el acetobutolol, el carteolol y el penbutolol principalmente tienen esa actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Tiene algunos riesgos? Sí, no es del todo benéfico, ¿no? No es del todo benéfico. Y finalmente la actividad bloqueante alfa-adrenérgica. Entonces hemos dicho que principalmente el carvedilol y el labetalol tiene, además de tener acción beta bloqueante, también va a tener acción alfa bloqueante, ¿no? Alfa bloqueante. Entonces, son muy efectivos en el manejo de la hipertensión arterial. Muy bien. Entonces, esas características son muy, muy importantes para la elección del beta bloqueador. Muy bien. Entonces, en resumen, entonces, ¿no es cierto? Va a depender de esas tres características la acción beta bloqueante, de la selectividad, de la actividad simpático-mimética intrínseca y además de la acción alfa 1 bloqueante, ¿no? O actividad simpaticolítica, ¿no es cierto? Intrínseca. Bueno, acá tenemos el resumen, pues, de esto, ¿no? ¿Qué son los beta bloqueadores? ¿Qué efectos van a tener los beta bloqueadores? Van a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Principalmente. Van a tener acción cronotrópica e inotrópica negativa. Disminuye, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción a nivel cardíaco. Tienen acción pobre sobre la lipólisis y producen la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Por estas dos acciones que tienen. Esta característica es importantísima, este cuadro, que puede mostrar que hay algunos de los fármacos de tercera generación que no solamente van a tener acción beta 1 bloqueante o acción beta no selectiva, sino que además algunos de estos fármacos van a tener otras acciones. Por ejemplo, ¿quiénes van a producir óxido nítrico? Por ejemplo, el celiprolol, el nebivolol, pueden producir además óxido nítrico, aumenta la producción de óxido nítrico. Miren lo que les decía, ¿no? Algunos de estos van a tener agonismo por los receptores beta 2, principalmente el celiprolol. Algunos de estos van a ser antagonistas de los receptores alfa 1. Ahí estamos, hemos dicho el carvedilol y el labetalol.
producen bloqueo de la penetración de calcio, el carvedilol, el beta-oxolol, apertura de canales de potasio, el tilisolol y actividad antioxidante, el carvedilol, ¿no? Entonces, adicionalmente, algunos, aparte de esas tres características que hemos dado inicialmente, pueden tener otras acciones que son importantes en el manejo del paciente. Todos estos fármacos son liposolubles. Todos se van a metabolizar a nivel hepático, ¿no? Y su biodisponibilidad va a variar pues de uno a otro, ¿no? Entonces, el más potente para acción en el glaucoma, hemos dicho que es el timolol, ¿no es cierto? Todos se administran por vía oral, excepto los que vienen por vía endovenosa, son estos nada más. El abetalol, porque se usa en crisis hipertensiva. El propanolol, ¿no? Porque se puede usar en el manejo para prevenir la ruptura de aneurismas aórticos. El atenolol, el esmolol y el metoprolol son los únicos que tienen, ¿no?, presentación endovenosa. Todos van a atravesar el líquido cefalorraquídeo y se van a metabolizar en el hígado y se van a excretar por la orina. Bueno, en este caso, el único que va a tener un metabolito activo es el acetobutolol, ¿no? Que es el metabolito activo es el diacetolol. Y es más, acá tenemos un grupo de fármacos que son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan metabolismo para su eliminación. ¿Cuáles son? El atenolol, el nadolol, el sotalol. Estos se van a eliminar intactos a través de la orina. El propanolol es el representante, el prototipo de la primera generación, ¿no? Es no selectivo, ¿no? Y va a ser uno de los más importantes en el manejo de los pacientes, en diferentes enfermedades como la cirrosis, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho además que es de primera elección el manejo de prevención de la ruptura de aneurismas aórticos, ¿no? Los beta bloqueadores con actividad intrínseca, el más importante, el pindolol, es el prototipo de este grupo, es no selectivo. Bueno, los de segunda generación, no hemos dicho que el atenolol es el representante de este grupo, pero también tenía relevancia el bisoprolol, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el bisoprolol es un beta bloqueador que se puede usar, o sea, que no disminuye tanto la presión arterial y por lo tanto puede ser mejor tolerado en algunos pacientes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de los selectivos? Hemos dicho que no van a producir broncoconstricción, ¿no es cierto? Broncoconstricción. Siendo el más selectivo, el celiprolol, ¿no? El celiprolol es el más selectivo beta 2, es el más selectivo e incluso hemos dicho que tiene acción beta 2 agonista, ¿no? Entonces, en un paciente asmático, el fármaco más seguro sería el celiprolol. El nebivolol también es importante, es selectivo, pero su actividad beta 2 agonista es pobre, ¿no? Es pobre, pero lo tiene, ¿no? Muy bien. Y finalmente los antagonistas y bloqueantes alfa, ¿no? Está en este grupo el labetalol, el carvedilol, que son los preferidos para el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, tenemos estos fármacos. ¿Cuáles son los efectos secundarios que vamos a tener? Entonces, al disminuir estos fármacos la frecuencia cardíaca, van a disminuir también la presión arterial. Entonces, ¿cuál es la condición farmacológica o clínica más importante para dar beta bloqueadores? La condición más importante para dar beta bloqueadores es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca más de 90, ¿ya? ¿Ya? Una frecuencia cardíaca más de 90 y una presión arterial media mayor de 70, ¿no? Entonces, antiguamente decíamos, ¿no? Que
condición era que el paciente esté estable, ¿no? Pero ahora ya tenemos valores para poder dar beta bloqueadores. Frecuencia cardíaca más de 90 y presión arterial media mayor de 70, por lo menos, ¿no? Por lo menos. ¿Y por qué eso? Porque, como ya estamos explicando, los beta bloqueadores van a disminuir la frecuencia respiratoria y van a bajar la presión, ¿no? Entonces, si un paciente ya tiene bradicardia, pues estaría contraindicado estos medicamentos, ¿no? ¿Cuándo se suspenden los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores se van a suspender cuando la frecuencia cardíaca esté menos de 60. Ahí se debe suspender el fármaco. Cuando tiene más de 90, se le inicia. Pero cuando tiene menos de 60 o 60, se le suspende.